Hola, hola, estamos preparando todo. Salí un ratito antes. Hola Juan Andrés, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Vamos a hacer prueba de sonido. Si me escuchan, si me ven, me mandan en el chat. Sale bien, perfecto. ¿De dónde sos, José Juan? Perdón, dije José, cualquiera. Salí unos minutos antes. Hola Agustín, se escucha y se ve perfecto, gracias. Hola Line. Gracias por estar. Bueno, hoy vamos a hacer un rato de tiempo para que lleguen más. Todo al pelo. ¡Ja! ¡Qué grande Javier! Siempre a piel de cañón. Algún día me vas a contar qué haces, Javier. Ya vamos a hablar, porque siempre estás ahí. Bueno, como yo. Eh, bueno, después al principio voy a agradecer ciertas cosas. Si están en los grupos de Telegram, si no paso el link, que ahí en la semana estamos siempre. No te digo 24 horas, pero estamos siempre online en los grupos de Telegram. Si no están, me dicen y yo les paso el link. Ya les voy a mostrar. Total. Reconquista Santa Fe. Te digo todos los días. Bueno, no olvides. ¿Quién me habla? Bueno, gracias, gracias. Ya me ven en vivo y me empiezan a hablar personalmente. Bueno, a ver los grupos de Telegram. Grupo de Telegram, grupo de Telegram. Estamos haciendo un poco de tiempo para que se vayan sumando. Si quieren ir preguntando algo, si tienen alguna duda. La pregunta es, ¿vieron el capítulo uno y 2 de este curso online que nadie lo hace, nadie, en vivo y que pueden preguntar y encima gratis? ¿Lo vieron? Te sigo todos los días. Era, qué grande. Tengo a mis fans, a mi club de fans. Bien, vamos acá a inversiones en el mundo. Hoy voy a hablar tranquilo, es sábado, nadie nos apura y si están apurados lo ven después, le ponen 1,25 y lo ven rapidísimo. No lo vi, no, 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 no Agustín, no. Hay que ver todos los capítulos, pero bueno, después te perdono, después ahora yo voy a mostrar. Si entran acá a Telegram donde dice síguenos, hola, CMAB, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? En los grupos de Telegram, si van a inversionesenelmundo.com, síguenos. Tenemos un grupo de fundamentales, otro de Wall Street, que este está bueno porque hay muchos, muchos buenos traders. Tenemos iniciando en el mercado para los que recién empiezan, dudas que ustedes a veces tienen vergüenza y dicen, uy, no voy a preguntar esta pavada, no importa, pregúntenla, estamos para ayudar. Iniciando en el criptomoneda,
Forex, para el que quiera hacer Forex, análisis fundamental y brokers y fondeos ilegales. Este último es uno de los más que tiene movimiento. Vi el 2 en vivo y después vi el uno. Muy bien, bien, bueno. Si van acá a Inversiones en el Mundo en YouTube, listas de reproducción, hay una lista que dice curso de independencia financiera bursátil. Estimado amigo, deja de hacer ruido con el... Lo voy a cerrar. Chao. El Telegram. Chao. Cerrado. Listo. Otro día llamame, amigo. Hola, Fabricio. Pim, pim, pim. Bien. Hablamos de lo... Bueno, acá. Si van a curso de independencia financiera, tenemos el capítulo 1, ya subido. El capítulo 2, ya subido. Y hoy vamos a hacer el 3. Estamos esperando, son 18:55, estamos esperando que se sumen. Activen campanita. Cállate, Sergio. Que les avise YouTube. Cállate, Sergio. Bien, la idea de este curso, para los que hoy recién me ven por primera vez, es aprender. Aprender todo este maravilloso mundo del trading, de las inversiones. Hola, César López. Quiero aprender curso de análisis técnico. Muy bien, estás en el lugar indicado. Vas a la lista de reproducción. Mírate el capítulo 1, capítulo 2. Ya cierro acá. Y miren nuestros videos. Miren los videos. Recomiendo, digamos, en el capítulo 1 hablamos del tiempo. El tiempo para un trader, para un inversor, es lo más importante. Obviamente que para poder invertir hay que tener dinero. Eso ya lo descontamos, si no. Pero si tenemos el dinero y no tenemos la capacitación y el tiempo para aprender, el dinero se prende fuego en 2 minutos. Nos apalancamos y nos vamos. Ya me están matando a preguntas. Hoy vamos a ver velas japonesas, Javier. Y después vamos a ver velas de medias móviles, cómo se calculan y cómo se trazan. Quédate tranquilo. Yo, el tema es que no se aburran, porque por ahí me mandan la pregunta y algunos se aburren y se van, pero bueno, yo sigo. Me preguntan, yo sigo. Para los que hoy recién están, decirles gracias por estar. Compartan estos videos. Hay mucha gente que en Argentina, la mayor parte de gente, bueno, yo soy de Argentina, la mayor parte de gente no fue educada financieramente, no tiene educación financiera. Y este curso comprende, más allá de que vamos a aprender análisis técnico, vamos a aprender análisis fundamental y vamos a aprender todo lo que ustedes quieran aprender. Y si yo no lo sé, lo investigo. Me preguntan y lo investigo. Me gusta la investigación. Yo hace 8 años que soy trader, siempre digo lo mismo, y lo que hago es invertir a muy largo plazo. Es el buy and hold, el famoso comprar y esperar. Como me sobra tiempo, porque quiero seguir practicando, quiero seguir aprendiendo y todos los días me entero, digamos, leo muchas noticias, hago esto y lo comparto. No soy canuto. Así que compartan los videos en sus redes sociales. Que más gente venga, ¿no? Que no sea cuando, digamos, yo ya tengo mi edad y en la época, digamos, que yo empecé a tradear, todo era secreto de Estado, todo era secreto, digamos, los expedientes X. Así que acá no tenemos que tener secretos, muchachos. Es sentarse, aprender, mirar los videos, es todo gratuito, nadie va a cobrarles nada. Y quiero que se sume mucha gente, para que no los estafen. A ver, voy a ver una cosa.
Si tengo listo esto. Ya en un minuto arrancamos. Para los que están viendo en diferido, toda esta parte arranquen desde el minuto 2, 19:02. Porque hay algunos que se lo agendaron para eso y bueno, nada. Generalmente los videos lo hago en horario semanal por un tema de que estamos operando, a veces hago operaciones en vivo, así que no me queda otra. Recuerden que el día lunes, a partir del lunes, la bolsa de valores de Wall Street, New York Exchange, arranca 11:30 hasta marzo. Así que vamos a poder despertarnos un rato más tarde, 11:30, para hacer el premercado y hasta las 18 horas de hora argentina. A tomar un mate más, ya son las 19 y si no se suma nadie más, arrancamos. Tómense su tiempo, muchachos. No, nada va a las apuradas. El aprender lleva tiempo. Horario de invierno. Claro, así es. Pero hay que estar atento porque muchos, qué sé yo, eh, a mí me gusta ver el premercado 10:30 cómo se hace mierda todo, o sube todo, y voy a estar el lunes ahí esperando. Bien, comencemos. Hola, Sergio de Inversiones en el Mundo. Como siempre, les doy la bienvenida y les agradezco, como siempre, siempre lo digo, es que ustedes están. Si no, el renegado. Hola, renegado. Eh, Tenemos nuestro canal de YouTube, donde tenemos los videos. Esto se lo van a tener que fumar de vuelta. Para los recién llegados, tenemos nuestro canal, tenemos nuestras listas de reproducción, donde sobre este curso, que hoy es el 3, capítulo 3, aprendimos en el primero lo esencial, tiempo, dinero. En el 2 es qué son los mercados, cómo se denominan. Estoy en varios grupos de Telegram. Muy bien. El loco López Reloj. Bien. Bueno. Y síganos en Telegram. En Telegram respondemos todas las preguntas. Entre todos. Si yo, a veces me escriben personalmente. Particular, si yo no contesto, arranco con... Y mira el mate verde. Si yo no contesto porque estoy a mil, prefiero que no me molesta. Pero a veces son tantos, tantos mensajes privados que tengo en Telegram que no llego. Así que pónganlo en el grupo. Muchas veces ustedes dicen, bueno, tengo, no sé, $2.000 para invertir. No pongan importes. Tengo unos dólares para invertir en el grupo, pongan. Y quiero a ver que me recomienden a largo plazo y no tengan vergüenza. Todos empezamos de cero. Digamos, hasta ustedes dicen, no voy a preguntar esta pelotudez. La preguntan. Bien, Inversiones en el Mundo es nuestra página web donde nosotros tenemos los grupos de Telegram que dice síguenos, tenemos estrategia de crédito, estrategia de trading, webinar, señales y el home donde pueden ver un montón de videos y un montón de material que por favor tómense su tiempo y háganlo. Antes de que hoy lo que vamos a ver, ¿qué son las velas japonesas? ¿Qué son las velas japonesas? Bien. Tenemos nuestra pizarra armada. Vamos a ver si ya todos tienen TradingView. Me encantó cómo explicás y la manera que querés ayudar de verdad de corazón. Nada de vender humo, mucho humildad. Sería así. Bueno, gracias. Eh, Ustedes siempre, a ver, el argentino siempre pensamos, dice, ¿y este cuál será el negocio? Sinceramente, me encanta, me fascinan las inversiones. Y aprendí mucho de YouTube. Como también me equivoqué mucho de YouTube porque muchos venden. Pagué cursos, pagué señales, me apalanqué, fundí cuenta. Pasaron cosas. Y no quiero que les pase a ustedes. Entonces dije, ¿por qué no armo un canal
donde mientras mis inversiones flotan y se van y pasan años, pues bueno, digamos, lo poco que sé lo comparto. Y si no lo sé, les digo, muchachos, listo. Me gustaría, digamos, que el canal sean 50.000 suscriptores, así que inviten para que todos aprendan, porque le están vendiendo. Yo veo un video de un pibito, digamos, sin bardear, y no me va a llegar, y esto me van a retar. Veo un pibito que dice, sí, porque bueno, ustedes se pueden invertir en Mercado Pago. No, pesos no. Después hay otros grupos que ya me salí de WhatsApp, de un montón de grupos que hablan de política. Tampoco eso, digamos, es tóxico para el trader. Y si esto lo hago porque me fascina, me gusta y me encantaría que seamos un montón de suscriptores y algún día hacer un asado, compartir. Y los que me conocen hace años ya hicimos un asado y eso es lo que me gusta. Vamos a volver a hacer un asado. Vamos a volver. Así que todo lo que digo es broma, ¿eh? Digamos, no, lo del asado es verdad, pero todas las palabras estas, que son muy quemadas, el vamos a volver, el si se puede, no pasaron cosas, bueno. Ay Dios, bueno, Leo Sol, llegué más rápido que la inflación de octubre, qué grande, qué grande. El otro día me reí y lo estoy haciendo extenso, perdón. Me encanta hablar. Me reí tanto porque yo publiqué esto de curso de independencia financiera, bursátil, todo, y uno me puso en Facebook, bueno, ¿por qué no le enseñás a Macri? Me mató, pero bueno. Bueno, si me ayudan a compartir, sería genial, sería genial, porque si somos más, me dan más ganas de hacerlos, estos vivos, y me gusta ser vivos, punto, se acabó. Bien, no me quiero perder el tema. Y voy, y ya empezamos, ¿eh? No se vayan, no se vayan. Si tienen que hacer algo, bueno, lo pueden ver después. Queda todo grabado. Eh, Hay un video en el canal, y esto lo quiero agradecer, porque sinceramente, digamos, no hay dinero que valga esto. Esperen, esperen. Hay un video que yo hice hace rato que se llama Método Eureka. Eh, yo leí el libro de José Antonio Madrigal, vi todos sus videos. Me encantaría viajar a España para ver todas sus conferencias. Pero bueno, hay que tener dinero. Y bueno, a veces es mejor invertirlo. Pero me encantó un comentario que yo ahora les voy a pasar. Este es el video. Se los voy a pasar en el chat para que después lo vean, se lo guarden por ahí. Esto de las dos pantallas me vuelve loco. Este es el método Eureka de José Antonio Madrigal. Mis videos son largos, así que se lo fuman. Eh, y de repente Agustín López, que no es mi sobrino porque varios me cargaron en mi grupo privado de amigos. Che, ¿cuánto le pagaste a tu sobrino, a tu primo? No, no, no. Me encantó esto. Tremendo, Sergio, esto lo dice Agustín en el video que hice Invertir en Bolsa con Sentido Común del libro José Antonio Madrigal. No tiene desperdicio. Tremendo, Sergio, tu aporte. Con este método pude duplicar mi capital invertido en el Merval, apalancándome con opciones financieras y animándome a invertir en Wall Street. Método súper objetivo que te ayuda a diferenciar muy bien con análisis fundamental y técnico la elección correcta de una empresa, evitando caer en informaciones erróneas. Información basura, la cual abunda y genera el 80% de toma de malas decisiones. Gracias por compartir tus conocimientos e información y ayudarnos a los que queremos empezar e invertir dando nuestros primeros pasos en la bolsa argentina y en el mundo. Bueno, Argentina por ahora no, pero en el mundo te felicito. Esto vale más que para mí, al menos sentimentalmente, vale un montón de dinero. No importa. Pero esto a mí, que alguien, gracias a mis videos, haya ganado dinero, chapó. Bien. Bueno, vamos a empezar porque si no me estoy delirando. Y ya son 9 minutos. Bien. ¿Qué es una vela japonesa?
Ya aprendimos del mercado, aprendemos un montón de cosas. ¿Qué es una vela japonesa? Bien, una vela en el trading, ustedes las van a ver, eh, o candlestick, representan una forma gráfica del comportamiento de precio. ¿Estamos de acuerdo? La vela japonesa tiene un cuerpo, una mecha superior, una mecha inferior, un color. Y acá vamos a ver si podemos agrandar un poco esto. Bien, una vela bajista tiene un pico de precio máximo, un precio de apertura, un precio de cierre y un precio mínimo. Esto es una vela bajista. El precio abrió acá en, digamos, voy a marcar. El precio abrió el mercado, abrió acá. Ah, color negro. Abrió acá. El precio bajó, pin, y llegó hasta el precio mínimo. Pero después hubo compradores y volvió. ¿A dónde? Hasta este precio de cierre, donde cerró el mercado a las 5 de la tarde y chao. Esto es una, digamos, es lo típico. Una vela alcista es totalmente al revés. El precio de apertura lo hizo acá. Abrió el mercado, abrió a este precio, a este cuerpo. Llegó al precio máximo, digamos, donde los compradores estuvieron a full. Y después los vendedores dijeron, listo, este precio estuvo genial. Listo, yo vendo porque acá la levanto en pala y me voy. Bien. Y después, al cierre de precios, esos vendedores, estos que estuvieron acá y dijeron, listo, yo me voy, ya tomo la ganancia y me voy, cerró el mercado y cerró a este precio. Entonces, esto lo más importante que ustedes lo pueden ver, la página web la tienen en la descripción de este sitio y lo más importante de todo esto es que ustedes van a verse con un gráfico que es importante, voy a borrar todo, que es el OL y todos tienen cuenta en TradingView, pregunta. TradingView es.tradingview.com. A ver, mientras tomo un mate, espero respuesta. Todos tienen TradingView porque vamos a empezar a enseñar TradingView. Todos tienen cuenta. Entran a es.tradingview.com. No, che, no me contestan. O hay... Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno. Uno me contestó que sí. Pienso que el resto también. Bueno. Y acá estamos viendo. Arriba de todo, si ustedes ven acá arriba, es O H L C. Esto quiere decir que esta vela, el Open, la hizo en el 223 dólares. El Height, el alto, 228,06. L, 224. C, 200. El close es el, digamos, esto es una de las cosas, lo primero que tenemos que entender, porque a veces nosotros nos movemos acá y es lo que expliqué antes. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que expliqué antes. Entonces, esto, el OLC, OHLC, ¿es importante saberlo? Sí, porque va a empezar a figurar, nos van a empezar a ver, vamos a tratar de entender TradingView y las velas, vamos a ir combinando. Bien, es lo que expliqué antes, precio de apertura, la mecha, precio de cierre, precio más alto, precios más bajos. Las velas verdes son las velas alcistas, donde sube el precio. Por ejemplo, el precio de Apple, acá lo estoy viendo que cerró alcista, una vela alcista de 252 dólares. Esto fue el viernes, ayer. Bien, sigamos. Vamos a borrar todo.
La roja es bajista, digamos. Y acá vamos a entrar un poco. Es. Nosotros, para el mercado, las ballenas son los grandes fondos de inversión, los bancos, digamos, los que ponen mucho dinero en invertir. Y nosotros somos los pececitos. Entonces, cuando hay un volumen muy importante de compra de las ballenas, se puede ver este tipo de velas y aún mayores. Cuando hay un volumen de dinero, que eso también después vamos a ver el volumen, bajista es porque están todos vendiendo. Estos cuerpos son inmensos. Y después se van a ver con cuerpos chiquititos que casi no hubo ni movimiento, que son estos de acá. El precio operó muy poco. Ese día dijeron, bueno, no vamos a operar. Bien, sigamos. Acá están los gráficos, lo vamos a mostrar en los gráficos. ¿Para qué sirve y qué utilidad tiene ver un activo en velas japonesas? Bien, uno de los principales beneficios, esto está en la página web, y lo tienen en la descripción de esto. Háganme acordar después del sorteo, si se quieren ganar $200. Bien, uno de los principales beneficios de las velas japonesas es el análisis price action, acción del precio. Antes de ver indicadores, antes de ver todo, lo que tienen que tener súper claro un inversor es la acción del precio. Acción del precio, donde nos permite, mediante patrones o señales, poder identificar comportamiento del precio y así poder realizar entradas o aperturas de posiciones más cercanas con las probabilidades de que el precio se mueva a favor. ¿Cuáles son los patrones o señales de entradas que se pueden ver en velas japonesas? Y ahí le dejo el link, porque esto, bueno, esto es una hammer, este es un... Bueno, todos estos patrones, yo nunca me los acuerdo, soy de terror para esto. Voy más a lo visual, pero es bueno saber cómo se llama. Hay patrones de velas, patrones alcistas, bullish, patrones bajistas. Acá está, en la página está todo explicado. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Las velas Heiken son otro formato, yo las uso bastante. De hecho, creo que yo uso las Heiken. Vas a ver la diferencia, son más, ¿cómo te puedo decir? Eh, a ver, vas a ver la diferencia acá. Estas son las Heiseaski. ¡Ey! ¡Qué porquería esto! Vamos a salir de acá. Y yo puedo cambiar por las patrones, digamos, otros tipos de vela, que la puedo cambiar desde acá. Velas huecas. Estas son las velas comunes. ¿Estamos de acuerdo? Que acá se ve en un día las velas comunes más espaciadas. ¿Estamos de acuerdo? Como que más... Lo que hace el Heskin, o como se pronuncie, es tener una modo visual más junto, más pegado, más estirado. Me gusta más. Eh, pero eso es en particular para mí. A mí me gusta eso, que está acá arriba. Bien, vamos a empezar con don Sergio. No, don Sergio, no. Otra vez. Te bloqueo como spam. ¿Cómo, don Sergio? Tratame de vos. Buenas tardes primero, perdón. Bueno, ahora seguimos. Bien, en TradingView lo primero ya lo vimos, el ticker, Apple. Lo segundo que vamos a ver es el time frame. El time frame es el tiempo de la vela. Por ejemplo, cada vela que está acá es de un día. Yo puedo hacerlo
semanal, mensual, y eso va a depender del tiempo que ustedes les dediquen a su trading. Si ustedes van a largo plazo, y yo les recomiendo ver velas semanales, velas mensuales. Si ustedes van a corto plazo, hacen swing trading, que es nada, entran hoy y dicen, bueno, por ahí entro esta operación, entro en compra o en venta y la mantengo durante 2 o 3 días o lo que dure la tendencia, que ahora vamos a hablar de tendencia. Entonces, puedo poner velas de 1 hora, puedo poner velas de 1 minuto, pero yo lo que les quiero mostrar es esto. Vamos a agrandar. Yo hice una marca acá, dibujé un cuadradito de esta vela diaria de Apple, de un día, no importa. Yo marqué esta vela. Miren este cuadrado y yo digo, bueno, a ver, quiero ver en velas de 4 horas. Esa vela, que era una, se transformó en dos, porque amplié un poco. Ahora, esa vela que era una de un día, yo la quiero poner cada, no sé, cada 15 minutos. Y se me fue. Claro, la tendría que haber puesto al final. Está acá. Miren lo que pasó. En toda esa vela que yo estaba viendo de un día, miren todo lo que pasó. ¿Cómo puedo leerlo? Y miren acá, si ustedes hacen intradía, como si ustedes ven el video que yo hice del viernes, que hicimos una operación intradía con velas de 2 minutos, pero no importa. En esa vela diaria me está diciendo, me está hablando, me está diciendo acá, uy, hay una tendencia alcista. Yo hubiese entrado después que hizo esto. Vamos a dibujar. Vamos a cambiar el color a blanco porque tenemos un fondo negro. Yo vi esto y le entré en compra. Pero eso es para hacer intradía y ya lo vamos a ver. Tipos de trading. Pero hoy quiero que les quede claro la vela. Una vela de un día nos está informando que si yo la paso a 15 minutos, pasó todo esto. Esto es una vela diaria. Miren todo lo que pasó, toda la información que me está dando. Que quiso bajar un poquito, vuelvo a subir. Bien. Vamos a borrar. Perfecto. Vamos a ir a velas diarias, porque no los voy a confundir. Entonces lo importante de todo esto, y vamos a volver, estoy en Apple como puedo estar en cualquier acción, ¿no? No importa. Entonces lo que yo tengo que marcar acá es lo importante, la acción del precio. La acción del precio es ¿qué está haciendo el precio? ¿Cómo lo puedo marcar esta acción del precio? Es primero con una línea, por ejemplo. Hago esta línea y yo acá ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una tendencia alcista, porque el precio, la acción del precio fue hacia el alza. Tuve las velas japonesas, indico así con el dedo como si ustedes me vieran en el gráfico, indico estas velas bajistas, las identifico perfectamente, llegó a un piso y volvió a subir. Entonces, simplemente con esta línea, ya está. ¿Qué otra cosa podemos aprender de la acción del precio? Más allá de dibujar, si me voy un poquito, con Alt H puedo dibujar líneas verticales. Uy, me quedó el mouse. Ahí, bien. Y esto se lo tienen que saber de memoria. Por ejemplo, vamos a borrar. Yo en algún momento di alguna señal de compra acá. Bien. Entonces, si ustedes ven acá,
Yo acá estoy viendo el famoso soporte. No me llevo con TradingView. Me deja... Bueno, lo puse en mayúscula. Este es un soporte. Esta línea que estoy viendo acá verde es un soporte y esto es una resistencia. Ahora, ¿qué pasó con esta resistencia? La quebró, digamos. Si yo veo acá la acción del precio hizo bajista, ¡pum!, rebotó y fue hacia el alza. Ya vamos a hablar de estrategia, ya vamos a hablar de un montón de cosas. Si yo quiero hacer otra, marcar otra línea, tengo que ver donde las mechas y las velas tocó muchas veces y el precio rebotó hacia abajo y hacia arriba. Entonces, acá tengo otra resistencia, la vamos a poner acá, y acá tengo otro soporte. Entonces, si yo estoy viendo que el precio me está hablando, esto es acción del precio, las velas me hablan, digamos, no estoy loco, las velas me hablan y me dicen y me dan una información que acá el precio rompió el soporte y fue hacia la resistencia. Muchos dicen que cuando va hacia el alza y rompe una resistencia, ahí entrar en compra. Acá el precio llegó a la resistencia que llegó anteriormente y rebotó a la baja. Estoy en un time frame de un día. Entonces, lo que hacen swing trading, no largo plazo, swing trading hacen esto, agarran acción del precio, dicen, uy, rompió un soporte. Bueno, meten una operación acá, compran a este precio, 178, ponen un stop loss por debajo de este soporte. Vamos a dibujar así lo ven, porque yo a veces explico y por ahí no ven el mouse. El precio pasó acá, entonces ahí metieron una operación. Upa. Vamos a borrar todo. El precio entró acá, pasó el soporte y ahí compré. Por ejemplo, el stop loss lo puse acá abajo. Esto es lo que hacen los swing traders. Y esperan ganar hasta la resistencia. Lo que van haciendo es, vamos a dibujar otra línea. Se me va el mouse. Vamos a dibujar otra línea. Control C, Control V. La voy a poner acá. Y esta línea la voy a poner amarilla. Bien. Entonces, entraron en este soporte, compraron, fueron subiendo el stop loss, lo ajustaron hasta esto, y cuando llegó a resistencia, toman una decisión. Si entran en venta, porque rompió esa resistencia, y ustedes van a ver que los soportes se convierten en resistencias y las resistencias a veces se convierten en soporte, dependiendo la tendencia, si es alcista o si es bajista. Las tendencias, y acá voy a borrar esto, y hay que, digamos, tenemos que hacernos amigos de la tendencia, nunca invertir contra tendencia, nunca, nunca. Entonces, si yo tengo una tendencia bajista, voy a esperar, esto es una tendencia bajista, voy a esperar a que se termine esa tendencia bajista.
Cuando una vez con los soportes y resistencia dije, bueno, listo, ya está, ya terminó digamos, la tendencia bajista, esto es una tendencia bajista. Ahora entra en un canal o en una resistencia alcista. Y después hay otra tendencia que es tendencia lateral. Durante todo este tiempo hubo una tendencia lateral, donde el precio hizo velas muy chiquitas, bajó, subió, no hizo nada, y después tomó impulso, y si lo ven con la resistencia, esta, tomó este impulso, miren qué bien que lo hizo acá, tomó este impulso de resistencia y subió. Y ahí generó una tendencia alcista. Entonces, muchos dicen, bueno, si tengo una tendencia alcista voy a entrar en venta, porque hay dos maneras de invertir. Poder ganar a la baja, que eso va a ser el próximo curso, pero ahora para que ya se vayan mentalizando. Ustedes pueden ganar hacia la baja o pueden ganar hacia la alza. Pueden ganar con una tendencia bajista o pueden invertir con una tendencia alcista. Ustedes están acá y dicen, uy, Apple tocó techo. Lo primero que dice el principiante o el especulador, tocó una tendencia alcista, listo, ya me pongo en venta porque esto va a tocar de vuelta esta resistencia. Puede pasar, acá pasó. Puede pasar. Pero yo no, digamos, no vayan contra tendencia. Asegúrense que las velas les hablen. Esta vela me está diciendo que hay una tendencia alcista. No puedo ir contra tendencia. Y tampoco nunca el trader profesional nunca sabe cuál es el techo y cuál es el piso. Entonces eso de comprar barato y vender caro, nadie sabe, ni el que tiene la bola de cristal, cuándo una acción llegó al piso y cuándo llegó al techo. Y esto, si ustedes vieron mis videos de los domingos, anteriores a las PASO, anteriores digamos, a las elecciones, porque antes los venía haciendo los domingos, después los hice sábado y después, bueno, con todo este tema de noticias de acá de Argentina, no hice, digamos, nosotros hacemos un vivo más allá de este curso que es análisis de los mercados, donde la gente me va diciendo analizar y yo le doy las recomendaciones. Leemos noticias, lo pueden ver en el canal. Me preguntaron por Hegal. Bien. Entonces, ¿cuándo fue las elecciones? 12 de agosto acá. Me preguntaron, che, ¿es buen momento para entrarle a Grupo Financiero a Hegal? Porque ya está, el mercado descontó después de las PASO que ganó, ya está. Y yo dije, no, no, porque esto no es un piso. Todavía faltan las elecciones. No compren barato. Bueno, un montón de gente compró ahí. Pero yo dije que no. Vuelvo a repetir. Yo soy trader de Estados Unidos y lo que le voy a explicar es jugar con los ganadores. Wall Street. Es muy fácil. Lamentablemente en nuestro país, el Merval y todo eso, no lo estoy operando hace 5 años. ¿Por qué? Y esto es por qué. Al tener un país con inflación, deberíamos ganar mucho dinero, digamos. Si una inflación está arriba de el 50%, deberíamos ganar el 100% en una acción anual, estamos hablando, para que, entre comillas, sea ganador. Pero no tampoco me sirve, porque si las cosas aumentan un 100%, digamos, la inflación es algo como un cálculo matemático promedio. Bueno, la gente entró acá y me preguntaba para análisis. Yo le decía, muchachos no entren porque no hay piso. Muchachos no entren que no hay piso. Miren lo que pasó. ¡Boom! ¡Boom! Se fue. Y ahora está en un rango lateral a definirse qué va a ser el nuevo presidente de los argentinos. ¿Y qué va a pasar de acá hasta el 10 de diciembre? Wall Street
le hizo a las acciones argentinas, que son los ADR que cotizan en Wall Street, dijo, basta. Ahora, me encantaría el día de mañana poder invertir en Argentina y en nuestro país y en las empresas de acá. Pero si me dan ganancia. Si no, no sirve. Mientras tengamos una inflación tan alta y un dólar que se dispare, mantengamos nuestros ahorros en dólares e invirtamos afuera. Esto, eh, se los digo yo, no soy dueño de la verdad y como siempre digo, no confíen en nadie, menos en mí. Hasta acá. ¿Se entendió? Voy al chat. Me van diciendo si tienen alguna duda. Sí, hay un delay entre el video. Tengo que esperar. Pa, 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 pa. No pongo música más porque el otro día me querían cobrar derechos de autor con puse una música bajita. Bueno, Javier se acuerda, puse una música relax y después YouTube me dice, ¿esto tiene derechos de autor? Preguntas. Clarito como el agua. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Las mechas paró la tendencia. Perfecto. Sí, sí, se entendió. Bien, Joaquín. Perfecto. Sí, pero cada vez más restricciones para fondear. Ni, te voy a decir, Leo. Ni. Entra al grupo de Telegram y ahí hay como, no sé, como 7 propuestas distintas para fondear. Pero también quiero decirles algo, ¿eh? Si ven mis videos antes de las paso, antes que pongan todo el cepo y antes de las restricciones, yo les decía, muchachos, está tu oportunidad, está el link. Los que les recomiendo a todos, los que les recomiendo a todos es esto. Si van a empezar, espera que voy acá. Para los que recién comiencen, esperen. Acá, invertir en eToro. eToro tiene algo que es fabuloso. Uy, no tenemos que fumar. Bueno, estas propagandas ayudan a nosotros también. Si se, en vez de saltar anuncios, las dejan un ratito. Por ahí nos ganamos unos centavitos. Saltar. Bien. Esto no lo hagan. Bien. Bien. Yo acá en la descripción. En la descripción puse broker recomendado. Entonces, si ustedes se dan de alta desde ahí, van a tener $100.000 virtuales donde van a poder comprar acciones de Microsoft, de Visa, todo. Y si ven este video, que ahora los paso, van a poder ir probando. Recomiendo siempre cuenta demo. No importa que después sea el broker eToro, Interactive Broker, TD Ameritrade, el que sea. Así que, nada. Vean este video, dense de alta. Nosotros practicamos muchos. Tenemos una cartera que la venimos siguiendo desde que yo empecé los videos. Para que ustedes me vayan creyendo. Porque yo después digo, che, vean el video que hice hace 2 meses. Que yo, no sé, operé tal cosa y es genial. Bien. Y después este video, les dije que no se olviden del sorteo. Me acordé yo. Activen campanita. Porque salgo en cualquier momento en vivo. Compartan, no sean canutos. Que todos los argentinos tengamos educación financiera. Bien, a ver, esperen que edito. Editar.
Bueno, en la descripción de este vivo, la descripción de este vivo tienen un sorteo que estamos haciendo. Gánense $200 con PayPal. Y lo que tienen que hacer es etiquetar 3 amigos. Vamos. Que con esto, a ver si arrancan más gente, esos 3 amigos que ustedes quieren enseñarle, arrancan a ver estos videos de independencia financiera. Y hay una cosa, la independencia financiera, muchos dicen, y hay mucho en YouTube, eh, yo tengo mi teoría Sergio, es, una cosa es libertad financiera y otra cosa es independencia financiera. La libertad, la verdad que es una palabra efímera. Libertad financiera y si tengo libertad, no pago la luz, no pago nada y soy libre y ando, digamos, sin ropa en la calle. Libertad es una palabra, digamos, a veces no somos libres del todo. Pero independencia es sí, yo tengo la independencia financiera para hacer lo que quiera. Digamos, me sobra el dinero para pagar la luz, me puedo ir de vacaciones, soy independiente. No tengo un jefe y me dedico a esto. Eso es independencia. Bien. Los doji. Le encantan las figuras a este Javier. Bien. ¿Quedó claro lo de el concurso ganate $200 en PayPal? Bien, voy a empezar a responder preguntas. Marcelo, yo uso demo de Paper Trading. Bien. Paper Trading de TradingView. Bien. Sí, tenés que ser, digamos, yo este curso lo estoy haciendo medio básico, medio profesional. La realidad es que cuando terminemos el curso sean todos profesionales del trading. Y después me cuenten lo que yo conté antes de Agustín y me pongan en los comentarios que gracias a los videos pudieron ganar dinero. Eso a mí me encanta. No me cuentes si perdieron, ¿eh? No es mi culpa. Nada, mentira. Pero me pueden decir, che, es algo que me explicaste, lo explicaste mal. Y estoy abierto. Sergio, ¿considerás que Itoro es mejor que Ayol? A ver, Invertir Online es un broker argentino. Itoro es un broker europeo que estás invirtiendo en dólares, ganás en dólares y invertís acciones reales de Wall Street. A mí, broker de acá de Argentina, para afuera. Para empezar a operar afuera, entonces el primer paso sería Itoro, sí, correcto. No se metan con gráficos. Itoro, vean el video que yo ahora les voy a pasar, a ver dónde está. Les voy a pasar el link, pero si no lo tienen en nuestro canal, pero se los paso en el chat. Denme un segundo. En la descripción de ese video les doy el link para que se den de alta, donde tienen los $100.000 virtuales. Y es muy fácil, comprar tal acción, tantos dólares, y después las dudas que tengan pueden preguntar en ese video o en el próximo curso. Pero para empezar, muchachos, se crean la cuenta demo en donde quieran. Yo recomiendo Itoro. Ustedes quieren, ¿por qué? Porque es muy fácil de usar. Es bien para principiantes. Está muy intuitivo la plataforma. Anda, funciona en celulares y todo. No recomiendo tradear en hacer inversiones en celular, pero bueno, para ir viendo precios, pero sí. Doji, martillo, estrella fugaz. Javier, por ahora para el principiante no voy a explicar todo ese tema porque si no los voy a matar. Javier, te que hacer un video de operar en eToro. Ya está el video de operar en eToro y lo muestro siempre en todos los videos. Por ahí se están sumando ahora, pero yo les recomiendo vayan al canal, pongan en YouTube Inversiones en el Mundo. Inversiones en el Mundo y van a estar videos, van a estar todos. Compartan, campanita,
Preguntas. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Bueno, no tienen ninguna pregunta, me encanta que o ya se fueron todos a dormir o a comer. Hasta acá quedó claro los que son las velas. Practiquen, practiquen mucho. Vayan, háganse amigos de los gráficos. Digamos que TradingView es una página favorita y que analicen qué pasó con el precio. Que dibujen. Acción del precio. ¿Qué hizo el precio? ¿Qué hizo las velas? Che, nadie me va a preguntar nada. ¿Están ahí? Hay un montón de espectadores. Bueno, si nadie me va a preguntar nada, me voy. O quedó clarísimo o están todos durmiendo. Che, tan claro que nadie pregunta nada. Bueno, listo, genial. Me voy, me voy, me voy. Les quería comentar que seguramente mañana aviso por campanita. Mañana aviso por campanita, pero seguramente mañana vamos a hacer. Voy a ver qué noticias hay para esta semana y por seguramente hacemos análisis de los mercados. Leo, en la lateralización siempre hay que esperar cambio de tendencia alcista. Sí, correcto. Es lo ideal. Eh, en la lateralización, qué palabra, eh, siempre, digamos, si estás ya en una operación, ahora hay que esperar. Pero si no, pack. Yo no opero, pero cuando pueda veo tus videos. Bueno, pero cuando puedas también empezá a practicar cómo identifico un soporte o una resistencia. Eso es un capo, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ir a una acción a ver qué acción podemos tomar. Que tenga mucho movimiento Tesla. Tesla parece un casino, va, sube, baja, pero bueno. Bien. Ah, mira, acá teníamos una recomendación y nos fue bastante bien. Bueno, sigo en un time frame diario. Voy a borrar todas las porquerías que tengo acá. Y estoy contestando cómo identificar soportes y resistencias. Bien. Si ustedes ven acá, yo acá tengo. Primero lo ideal para analizar esto es irse bien lejos. ¿No? Entonces tenemos todo esto. Entonces yo acá identifico que hizo una, dos, tres, cuatro veces un soporte, un piso. Entonces marco, pimba. Ahí tengo una resistencia. En realidad, miren esto. Esto era un soporte que se convirtió en resistencia porque fue a la baja. Miren lo que pasó. Quiso tocarlo y volvió. Si yo identifico otro piso, al H, acá tengo un soporte. Miren cómo tocó varias veces este soporte. Entonces yo ya identifiqué haciendo las velas muy a largo. Yo ya identifiqué este soporte, esta resistencia y otra resistencia. Todavía le falta llegar a esta resistencia o baja, pero ojo, hay micro, digamos, hay resistencia 1, resistencia 2, existen otros soportes. Entonces, yo puedo marcar otro soporte acá, ¿por qué? Porque muchas veces acá intentó subir, no pudo,
Acá intentó y no logró llegar. Acá lo rompió y subió al techo. Acá bajó. Miren cuántas veces tocó esta línea. Después bajó, 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 bajó. Pim. Y acá tocó este soporte. Se transformó en resistencia. ¡Boom! Para arriba. Y ahora la está sobrepasando. Con debilidad porque está tocando de vuelta. Esto, el precio, si yo veo esta acción del precio y veo que acá no está teniendo fuerza, yo este precio lo veo. Obviamente que después me voy a basar con indicadores, otros indicadores, ¿no? Pero yo este precio lo veo acá. Es una linda entrada short. Tesla es muy para intradía o para swing trading. Ah, se me fueron con el chat. Sergio, yo ya me abrí una cuenta en IOL para practicar y me di pasos ahí, soy principiante, ¿me recomendás dejarlo a pasar mi toro? Mira, mi experiencia con IOL es que estás en pesos argentinos, primero. Segundo, te cobran comisiones. Si no usas, te cobran mantenimiento de cuenta. Me bajó el azúcar. Chao, listo. Ahora, si es para practicar, te recomiendo eToro. ¿Por qué? Porque todos los vídeos de acá a futuro vamos a hablar de eToro, entonces vos ya vas a conocer la plataforma, tenés el video donde yo recién pasé. IOL no me gusta, pero bueno. Con el nuevo cepo ahora, ¿vas a operar en el Merval? Yo no opero hace 5 años, José, el Merval. Ya lo vengo diciendo hace rato. Pero no, altamente recomendable, Julieta. Bien. Sí, es verdad, jaja. Ah, Javier, bien. Julieta. Ah, gracias Fabri, algo que le contestó Fabricio. Albert, ¿cómo nos podés adelantar una T con una baja como ayer de Meli que dio mal balance? Meli, Mercado Libre. Mercado Libre es una acción que yo invierto y puedo invertir de eToro, pero invierto la que cotiza en Wall Street, no la que cotiza en Argentina. Meli, vamos acá. No estoy usando indicadores, Albert, así que solamente estoy usando acción del precio. Presentó el balance, ven acá, las E es de earning. Presentó un balance malo, entonces si me baso por la acción del precio, acá está tocando un soporte. Esta es una resistencia, cuando tocó varias veces, vamos a hacer un poco más abajo. Perdón. Esto que el mouse quede en cualquier lado. Acá lo tocó muchas veces, esto es una resistencia que la sobrepasó pero después no pudo. Y me voy a la anterior. Vamos acá. Estoy usando acción del precio, soportes y resistencia, lo expliqué antes. El tema es el siguiente. Mercado Libre a nivel técnico está entrando en una fase bajista, tendencia bajista. Entonces si yo tiro una línea hacia el futuro, futurología, puede hacer esto. Puede hacer esto. Pero necesito otros indicadores de volumen y todo a ver cómo arranca el lunes. No se olviden que Mercado Libre, más allá de que nosotros lo conocemos, es una empresa argentina y todo, es muy fuerte en Brasil y en toda Sudamérica. Y la que cotiza acá en Wall Street es todo Mercado Libre, la TAM. Así que haya dado mal un balance, eh, puede ser que haya una entrada en compra, pero hay que ver otros indicadores. Por ahí lo analizamos mañana, pero yo le veo acá un short, eh, dependiendo la vela cuando arranque el lunes. Bien, vayamos a otra pregunta. Ahí Fabricio, colega trader, está contestando. Medio imposible fondear una cuenta, ya bloquearon las tarjetas. No, Javier, yo mostré en el grupo que sí se puede. ¿Las operaciones de Toro están registradas por AFIP? Sí. Ángeles,
A ver, ¿cómo te explico esto? Hay ciertos, después de los Panama Papers y después de todo, ya ahora, ya casi no hay secreto bancario. Suiza, ¿se acuerdan? Con el HSBC también liberó allá. Hay puntos negros en el mundo, como es Bahamas, algunas Islas Vírgenes, algunos que son, pero no hay broker en eso, así que eToro como cualquier otro tiene que informar en la FIP y de hecho si vas a la clave fiscal dice qué sabemos de usted y te va a decir eToro tanta plata, sí figura, pero si aprendés y ganás, ¿qué te importa pagar impuestos? Eso va bienes personales, eso hay que hablarlo con el contador, pero eso va bienes personales a fin de año y se paga y va a depender si tenés varios departamentos, digamos, la suma de todos los bienes personales. ¿En qué temporalidad? Esperen, porque quiero responder a todos. ¿Dónde bajo la aplicación de Telegram? La aplicación de Telegram, entras a telegram.org y si no en el celular pones Telegram y es un... Es como WhatsApp, 10 veces mejor, pero es como WhatsApp. Y te das nuestras redes, una vez que lo instalaste, le das clic, entras a esta página y le das clic. Mensaje cancelado. Gracias, Fabri. ¿Podés explicar las ventajas y desventajas del apalancamiento? Lo explico en el video. No quiero perder tiempo, Albert. Pero no se apalanquen y vamos a explicar qué es apalancamiento en el próximo curso. Merval, saludos, Merval. Por ahora, hasta el 10 de diciembre o hasta después, vemos. Muy buenos los grupos de Telegram. Gracias. Súmense, compartan videos. Meteles las medias móviles. No, Javier, tranquilo, no te desesperes. Ya vamos a ver medias móviles, pero hoy tienen que ver este curso, analizar el precio, ver acción del precio y después le vamos a empezar a meter a los gráficos más cosas de a poquito. IOL no cobra mantenimiento, compré dólares. IOL ya no cobra mantenimiento, compré dólares ahí. Bueno, habrá cambiado. Yo hace mucho que tenía cuenta IOL, pero a mí me cobraba mantenimiento si no usas la cuenta. Eh, pero bueno, no importa. Eh, está bien, muchachos, a ver, tienen libertad de poner la plata donde quieran. ¿Les gusta IOL? Métanse en IOL. No hay problema. No hay problema. ¿Hay algún método de análisis técnico así estándar que dé buenos resultados siempre? Sí, sí. Hay estrategias de trading, pero muchachos, por favor. Estrategias de trading. ¿Ven acá inversiones en el mundo? Estrategias de trading. Se están adelantando al curso, pero bueno. Acá tienen un montón de estrategias de trading explicadas en los videos hace mucho tiempo y son las mejores. La que más me gusta y la que yo uso es la estrategia del cruce dorado y bueno, uso Finbix para Finbis, perdón, Finbis. No sé por qué le digo Finbix. Para hacer análisis fundamental, analizamos los balances y todo eso, así que eso lo voy a explicar. ¿Tiene alguna configuración TradingView? Espere, eso ya lo ven, Juanco. Excelente curso, gracias por dedicarnos tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por estar ahí y no borrarse. Digamos, mientras estén ustedes, yo estoy acá al pie del cañón. ¿Tiene alguna configuración TradingView? Uso Investing y hay que cambiar el color de fondo y varios parámetros. Sí, a ver, podés usar Investing. Investing de hecho usa el TradingView. Si ves abajo dice TradingView. Cualquiera de las dos. Es gratis, te van a salir los banners porque te lo quieren vender, pero bueno. Para el análisis que yo voy a explicar no hace falta pagar TradingView. Después si se conviertan en profesionales y yo les doy el diploma que son profesionales, que hicieron mi curso. Voy a hacer eso. Cuando terminemos el curso voy a hacer un examen
Multiple choice. Para ver si vieron todo mi curso. Y después vamos a hacer algún sorteo de algo. El mejor, el que, digamos, mejor nota saque, se va a ganar un premio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y me voy. ¿Usás plataforma Multichart o Ninja Trader? Sí uso Multichart, pero no Ninja Trading. Eh, a ver, no los quiero aburrir, pero hay una que es... Si ves los videos míos de trading, de intradía, vos acá podés usar varios charts. Ah, qué tonto que soy. Perdón. Uso la plataforma CTrader para ver varios charts. Y también eToro tiene el Pro Chart que podés poner 9 gráficos a la vez. Pero si ustedes ven acá, trading en vivo, trading en Forex en vivo, scalping, 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 scalping. When I need to grow my business, I use Fiverr. I found a designer for my logo, a programmer for my website, writers for my content. Dale, pelirrojo. Si ven los videos, en LSG. Sí, está todo... No, 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 un mensaje no, tenés que etiquetar. Digamos, ponés, qué sé yo. Vos tenés un amigo, Roberto Carlos. Entonces, se te figura ahí, agenda, agregás, tenés que poner me gusta y lo que hace es que esa gente, esos amigos, puedan ver el capítulo 1. Llegamos a los 300 comentarios, $200. Se sortean, ¿no? No todos. $200 PayPal. Está el link de Facebook en este preciso momento en la descripción. Federico Mendoza, chao. Chao. Gracias por estar. Bueno, se están aburriendo. Chao, gente. Bye bye.